Bienvenidos a la tercera semana del Milagro de la Misericordia. Ahora, esta es la semana en que vamos a iniciar nuestros estudios de grupos pequeños del Milagro de la Misericordia. Tenemos literalmente miles y miles de grupos, creo que 8 o 9,000, a lo largo del sur de California, por todos los Estados Unidos y ahora también alrededor del mundo. Y si todavía no estás en un grupo pequeño, aún no es demasiado tarde para ser parte de esta serie. Luego del servicio, pueden dirigirse al patio ahí en su campus. Van a recibir un kit que son los videos de grupos pequeños del Milagro de la Misericordia. Van a recibir este DVD. Van a recibir los libros de trabajo, las guías de estudio para las personas en su grupo pequeño. Y todo lo que tienen que hacer es preguntarle a un par de amigos, ¿quieres estudiar esto por 6 semanas? No estoy hablando del resto de tu vida. Estoy hablando de 6 semanas para estudiar la misericordia de Dios hacia ti. Y tú puedes hacerlo. Un anciano puede hacerlo, un adolescente puede hacerlo, un nuevo creyente puede hacerlo. Todo el mundo puede hacer este estudio de grupos pequeños. Así que, si todavía no lo has hecho, la mayoría recibió su material la semana pasada, pero queremos que todo el mundo sea parte de esta serie. Ahora, por favor, tomen sus notas del sermón. Ya que somos personas imperfectas, y ya que vivimos en un mundo imperfecto, todos experimentamos fracasos en la vida. Ahora, la noche que Jesús fue arrestado, antes de ser juzgado y luego crucificado, antes de resucitar el domingo de Pascua, la noche que fue arrestado, 2 de sus mejores amigos le fallaron terriblemente. Le fallaron terriblemente. Primero la traición de Judas y luego la negación de Pedro. Fue de hecho el mismo pecado manifestado en diferentes expresiones. Pero ambos negaron a Cristo de formas diferentes. Y lo que quiero que hagamos este fin de semana es que veamos la misericordia de Dios en mis fracasos y tus fracasos. Y quiero que veamos la vida de Pedro y que aprendamos algunos ejemplos que responden 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué ocasiona los fracasos personales en mi vida? Y segundo, ¿qué debería hacer cuando fallo? Y tercero, ¿qué es lo que hace Jesús cuando yo fallo? Y veremos esas 3 cosas este fin de semana. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué causa nuestros fracasos personales? Bien, quiero que veamos la negación de Pedro, quien negó a Jesús la noche que fue arrestado. Pedro cometió 3 errores. Y estudiando esto, llegué a la conclusión que estas son las 3 razones más comunes por las que tú fallas. Vemos estas 3 cosas en la vida de Pedro, las veo en mi vida. Las vemos en tu vida y en las vidas de los demás. La gente falla por muchas razones, pero hay 3 razones muy comunes. Y vimos estas 3 cosas en las fallas de Pedro. Por favor, escribe esto. La primera causa del fracaso personal es esta: sobreestimamos nuestra fuerza. Sobreestimamos nuestra fuerza. Vamos a retomar la historia en Mateo capítulo 26, verso 31. Acababan de tener la última cena en el aposento alto. Una experiencia emocionante, conmovedora, muy íntima. Un gran momento con Jesucristo. Y en el verso 31 Jesús dice esto: esta misma noche, hablando con los 12 discípulos que habían estado con él durante 3 años y medio, esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, que sería dentro de 3 días, iré delante de ustedes a Galilea. Pero Señor, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, jactándose, y dijo: yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero Señor, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Yo jamás voy a negarte. Y tal vez nunca hayas visto esto, pero los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán cuando yo sea arrestado. Está predicho en la Escritura. Pero todos ustedes, y especialmente Pedro, que dijo 3 veces, nunca voy a negarte, no te negaré, no negaré que te conozco, no lo haré. Saben, muchos negocios han fallado por sobreestimar sus fuerzas. Muchas batallas han sido perdidas por sobreestimar su fuerza.
Muchos estudiantes han fallado por sobreestimar sus fuerzas. Muchos cónyuges han caído en la infidelidad por sobreestimar sus fuerzas. Yo nunca haría algo como eso. Eso nunca me pasará a mí, para nada. Ten cuidado de pensar, esto nunca podría sucederme a mí. La Biblia lo dice de esta forma, en 1 Corintios 10. Si alguien piensa que está firme, que es fuerte, yo nunca caería ante esa tentación. Ten cuidado, porque podrías caer fácilmente. Dice, no seas ingenuo, no seas tan atrevido. Nadie está exento, porque dadas las condiciones correctas, cualquiera de nosotros podría caer por cualquier cosa. Dadas las condiciones correctas, soy capaz de cometer cualquier pecado, al igual que tú. De hecho, si dices, eso nunca me ocurriría a mí, ya te has tendido una trampa. Dice, no niegues que tienes una posibilidad de fallar en cualquier área de tu vida. Ahora, dice, ten cuidado, no sobreestimes tus fuerzas. Ahora, no tengo tiempo de profundizar en esto, pero también nos metemos en problemas, no solamente al sobreestimar nuestra fuerza, sino que también nos metemos en problemas al malversar nuestra fuerza. Verán, lo que ocurre es que en tu vida tiendes a conocer tus debilidades y tiendes a proteger tus debilidades. Sabes en qué eres débil y tiendes a cuidar de ello, pero no cuidas tus fortalezas. La fuerza malversada puede meterte en muchos problemas. Y cuando no cuidas tus fortalezas, te diriges a los problemas. Quiero que escribas esto. Una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Esa misma área donde tal vez hayas tenido una gran victoria en tu vida, puede ser exactamente tu próxima piedra de tropiezo. De hecho, los tropiezos, los fracasos, vienen a menudo justo después de una gran victoria, justo después de haber atravesado una fuerte crisis espiritual y piensas, logré superar eso. Y justo después de superar eso, bajas la guardia y puedes tropezar en otra área. La tentación de Jesús en el desierto ocurrió inmediatamente después de su bautismo. Una gran experiencia. Pedro negó a Jesús inmediatamente después de la última cena. Una gran experiencia en su vida. Así que nunca presumas que sabes de dónde vendrá la tentación. Sobreestimamos nuestra fortaleza. Número 2. La segunda causa del fracaso, y esto es algo muy común, es que tenemos miedo a la desaprobación de los demás. ¿Cuántos están de acuerdo? Esto causa muchos más problemas en nuestras vidas de los que nos damos cuenta. Nos pone de camino al fracaso una y otra vez. Cuando tenemos miedo a la desaprobación de otras personas, nos ponemos de camino al fracaso en nuestras vidas. Cada vez que tomas una decisión basada en el miedo a la desaprobación, estás sembrando semillas para un eventual fracaso en tu vida. Porque cuando tienes miedo de la desaprobación de alguien, quieres caerle bien a todos, complaces a la multitud, sigues la corriente aun cuando sabes que no es correcto y haces compromisos que no puedes cumplir y quieres complacer a la multitud y te conviertes en un cobarde. Puedes incluso pretender que estás mostrando misericordia cuando en verdad solo buscas la aprobación de los demás. Quieres complacer a la multitud, quieres mantener contento a todo el mundo y todo el mundo cree que eres misericordioso, pero en realidad tienes miedo de no caerle bien a alguien. Y encontramos el siguiente problema, el miedo a la desaprobación, en los siguientes versículos. Dice que luego de que habían dejado el lugar donde tuvieron la última cena y se dirigieron al monte Getsemaní, y Jesús había sido arrestado, dice, Pedro lo siguió de lejos. Ahora, allí encontramos un gran problema. El seguir a Jesús de lejos. Pedro siguió de lejos a Jesús y llegó al patio del sumo sacerdote. Luego entró y se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo con Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos. Pedro negó a Jesús delante de todos, diciendo, yo no sé de qué estás hablando. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Él tiene miedo a la desaprobación de los demás. Ahora, esta no es la primera vez. Podríamos estudiar la vida de Pedro, y Pedro luchó con el complacer a la gente toda su vida. De hecho, más adelante en el libro de Hechos, Pablo tuvo que reprenderlo por hablar de una forma con un grupo y luego tomar bandos con otro y querer complacer a todo el mundo.
Pero él luchaba con el miedo a la desaprobación de los demás, así que lo negó. Dijo, ni siquiera sé de qué estás hablando. Ahora, antes de seguir, quisiera pedirte que consideres algunas preguntas acerca de tu vida. Número 1. ¿Estás siguiendo de lejos a Jesús? Dice, sí, quiero seguir a Jesús, pero no quiero acercarme mucho. No quiero ser un fanático. No quiero ser un radical. Quiero estar a una distancia confortable. Quiero seguir a Jesús, pero de lejos. Estás poniéndote en el camino al fracaso. O simplemente estás sentado esperando para ver qué ocurrirá, como lo hizo Pedro. Aquí hay algo importante. ¿Qué opinión es más importante para ti que la de Dios? ¿Qué opinión es más importante para ti que la de Dios? Porque sea quien sea, esa persona es tu Dios. Se ha convertido en un ídolo en tu vida. Y cuando tienes un ídolo, cuando la aprobación de alguien más, cuando hay algo más importante para ti que la aprobación de Dios, que la opinión de Dios, vas de camino al fracaso. Déjame hacerte esta pregunta. Este es un poco más profundo. Tal vez dices, tengo miedo de... No me gusta ser criticado, no me gusta que las personas estén en desacuerdo conmigo, no me gusta la desaprobación de los demás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te molesta tanto eso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué son tan importantes para ti las opiniones de otras personas? ¿Por qué dejas que las opiniones de otras personas te dominen, te dirijan y te hagan hacer cosas que no quieres hacer? ¿Te has preguntado el por qué? Sócrates dijo una vez, la vida no examinada no merece ser vivida. Y yo digo que la vida no examinada es una receta para el fracaso. Si no sabes por qué cedes al miedo a la desaprobación, verán, es esa parte de mí que no conozco la que me causa más problemas. Y lo mismo es verdad en ti. La parte que te causa más problemas en tu vida es esa parte de ti que no conoces. Y si nunca te has tomado el tiempo para preguntarte por qué es tan importante la opinión de los demás para mí, ¿por qué tengo que actuar como ellos, hablar como ellos, vestirme como ellos? ¿Por qué necesito la aprobación de mi esposo, mi esposa, mi novio? ¿Por qué es esto tan importante para mí? Y la respuesta es, siempre hay una herida detrás de cada miedo. Siempre hay un miedo detrás de cada temor, una necesidad insatisfecha. Hay un dolor. Hay un trauma, hay una lesión, hay un rechazo. Y el dolor más intenso es el dolor del alma, el dolor dentro de ti. Y ese dolor del alma es un dolor que viene con tu identidad. ¿Quién soy yo? Y si no has resuelto esta situación y no sabes que eres un hijo de Dios, vas a ser un esclavo del miedo. Cantamos esa canción hace algunas semanas. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más entiendes quién eres y de quién eres, menos necesitas la aprobación de los demás en tu vida. Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Qué causa nuestros fracasos personales? Número 1, sobreestimamos nuestra fuerza. Yo puedo hacer esto, puedo manejar esto. No es la gran cosa, no voy a ser tentado, yo sé lo que hago, solo coqueteo o lo que sea. Y luego tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Es una trampa, dice la Biblia, temer de lo que dicen los hombres. Ahora, esto es lo tercero. Y esta puede ser la causa principal del por qué tenemos fracaso en nuestras vidas. ¿Están listos? Es algo muy común, es algo que hacemos todos los días. Hablamos sin pensar. ¿Escucharon eso? Esto ha causado probablemente más fracasos en tu vida que cualquier otra cosa. Cuando hablamos sin pensar, nos ponemos a nosotros mismos rumbo a toda clase de problemas, a toda clase de dificultades y eventualmente toda clase de fracasos. Cuando ponemos nuestra boca en movimiento antes de poner nuestra mente en marcha. Cuando hablamos de forma impulsiva, cuando hablamos enojados, cuando hablamos irritados, cuando hablamos sin pensar, cuando no nos detenemos a considerar el impacto de nuestras palabras, cuando no consideramos el daño que estamos a punto de hacer con nuestra boca. Y muchos fracasos en la vida, fracasos en el matrimonio, fracasos en los negocios, fracasos en las relaciones, todos ellos se deben a tu boca. Sí lo son. Basamos nuestras palabras en nuestros sentimientos y cuando sentimos envidia decimos cosas, cuando sentimos inseguridad decimos cosas, cuando sentimos enojo
Decimos cosas que no deberíamos decir. Cuando sentimos miedo, decimos cosas que no deberíamos decir. Y esto es lo que ocurrió en la gran falla de Pedro. Él sobreestimó su fuerza. Yo nunca haré algo así. Y tuvo miedo a la desaprobación de los demás. Dijo, no sé quién es este hombre. Tenía miedo de lo que pensaban los demás. Y luego hablamos sin pensar. Y esto es lo que ocurrió en la vida de Pedro. Y ahora está muy enojado. Y la historia continúa en el verso 71 y dice, primero Pedro negó a Jesús delante de esa joven. Y dice, luego Pedro salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, a las personas que estaban alrededor, les dijo, estaba con Jesús de Nazaret. Ahora, dice que Pedro lo volvió a negar. Y esta vez, jurándoles. Y dijo, a ese ni siquiera lo conozco. Pedro juró que no conocía a Jesús. A ese hombre ni lo conozco. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Ya sabemos que eres uno de sus seguidores. Ya sabemos que eres uno de ellos. ¿No detestas cuando la gente dice, es uno de ellos? No tienes que ser uno de ellos. Tienes que ser uno de nosotros. Y Pedro no quiere ser criticado. Tiene miedo a la desaprobación. Seguro que eres uno de ellos. Le dijeron, se te nota por tu acento. Él era de Galilea, al igual que Jesús. Luego Pedro comenzó a echarse maldiciones y les juró. Les dijo, a este hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. ¿Saben? El jurar es siempre una señal de frustración. Es siempre una señal de miedo. Y es siempre una señal de que no estás pensando. De que tu boca está trabajando, pero tu mente no está trabajando. Y la Biblia dice que cuando lo hacemos, que cuando hablamos sin pensar, nos tendemos una trampa. Él no estaba pensando, estaba enojado, estaba asustado, estaba nervioso. Había estado despierto toda la noche, estaba en crisis. Salió su enojo, maldijo y dijo, a ese hombre ni lo conozco. Inmediatamente cantó el gallo. Ahora, la Biblia dice esto en Santiago capítulo 3. La lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero presume de grandes cosas. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Por supuesto. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. Todos nosotros podemos dar un testimonio de eso. ¿Cómo algunas cosas que has dicho han contaminado todo en tu vida? La lengua incendia todo el curso de nuestra vida. Este es Dios hablándote. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Nos metemos en problemas cuando hablamos sin pensar. Ahora observa que dice, en ese instante cantó un gallo. Yo imagino que el resto de la vida de Pedro, que cada vez que escuchaba a un gallo cantar, pensaba en este momento. Era un recordatorio constante. Cada vez que escuchaba a un gallo cantar, él lo recordaba. Y recordaba su falla más grande. Era un detonador en su mente, tal vez por el resto de su vida. Ahora, quiero decirles esto. Tú tienes detonadores en tu vida que te recuerdan de tus fallas. No sé de qué se trata, pero tú lo sabes. De hecho, estás pensando en ello ahora mismo. Y cuando ciertas cosas ocurren en tu vida, esos detonadores encienden todas las luces y las sirenas. Y de repente, todas esas fallas vienen de nuevo a tu mente. Ahora, tienes detonadores en tu vida, pero tienes elección. Y puedes elegir qué es lo que te recuerdan esas cosas. Como el canto del gallo. Pueden recordarte tus fallas o pueden recordarte la misericordia de Dios. Y puedes decir, muy bien, voy a reprogramar mi mente y cuando eso vuelva a suceder, en lugar de pensar, desearía que eso no hubiera pasado, desearía que las cosas fueran diferentes, desearía no haber tenido ese fracaso en esa relación, en mis finanzas, en mi trabajo, lo que sea, desearía que eso no hubiera ocurrido. En lugar de pensar en el fracaso, piensa en la misericordia de Dios. Ahora, hemos visto qué fue lo que Pedro hizo mal, pero también hizo algunas cosas bien.
Y cuando cometes una falla en cualquier área de tu vida, una falla financiera, una falla relacional, una falla física, una falla emocional, en cualquier área de tu vida, necesitas hacer las cosas que hizo Pedro. Y Pedro hizo 3 cosas bien, y son estas. Número 1, lo primero que debo hacer cuando he cometido una falla, me aflijo. Necesitas afligirte. No debes minimizar la falla, no debes justificar la falla, no debes racionalizarla, no debes excusar la falla, no la desechas, no menosprecias la falla, no la ignoras, sino que debes sentir el dolor de tu falla. Necesitas afligirte. La Biblia dice, benditos los que lloran, porque ellos serán consolados. No debes apresurarte a sentirte mejor. Ahora escucha, si no entendiste nada más, quiero que entiendas esto. Para poder atravesarlo, necesitas pasar por ello. En cualquier cosa en la vida, y particularmente en las fallas, no puedes superar tus fallas, no puedes rodear tus fallas, no puedes ir por debajo. Solo hay una forma de enfrentarlo, debes atravesarlas. Y cuando las atraviesas, vas a sentir el dolor y vas a afligirte. La aflicción es algo bueno. La aflicción es una respuesta saludable a la vida. Cuando cometemos errores, cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando tenemos problemas en la vida, para atravesar tu dolor necesitas pasar por él, necesitas afligirte. Y eso está bien. Muchas veces la gente falla y se siente tan mal que inmediatamente no quieren sentirlo, quieren deshacerse de ello y lo reprimen. Reprimir tus emociones es como tomar una botella de Coca-Cola, agitarla y luego ponerla en la nevera. ¿Qué va a suceder? Va a explotar en algún momento. Va a salir por los lados. Eso es lo que va a pasar. Y puede salir por los lados como una infidelidad. Puede salir por los lados como un problema mental. Puede salir por los lados como un comportamiento compulsivo, con un tipo de adicción o cualquier otra cosa. No. Tienes esas emociones para poder sentir. Dios quiere que sientas las emociones, y no solo las buenas, también las malas. Y necesitas la aflicción. Ahora, esto es lo que hizo Pedro. Verso 75 de Mateo 26. Después de que Pedro escuchó el canto del gallo, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Es interesante que cuando Pedro estaba hablando con Jesús, le dijo 3 veces, yo nunca te negaré, nunca te negaré, nunca te negaré. Y Jesús le dijo, vas a negarme 3 veces. 3 veces. Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Lloró amargamente. Encierra eso. Él lloró amargamente. Él se afligió. ¿Pueden imaginar lo decepcionado que se sentía Pedro de sí mismo? ¿Sabes? Si lo piensas, él dijo, un momento, yo pasé 3 años y medio viviendo con el Hijo de Dios. Yo vi cómo él sanó personas, vi cómo resucitó a los muertos, lo vi hacer toda clase de milagros, vi cómo dejó asombrados a sus críticos, lo vi enseñar cosas que nadie había enseñado antes, lo vi amando a las personas a quienes nadie ama, dándole esperanza a quienes no la tienen, perdonando a los caídos. Lo vi vivir una vida perfecta. Por 3 años y medio he sido su amigo cercano, su compañero cercano. Y sin embargo, estoy preocupado por lo que piensan los demás. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Y la Biblia dice que él lloró amargamente. Él se afligió. Y esto me gusta porque Pedro admitió sus propias fallas. Nunca vas a dejar atrás tus fallas hasta que puedas admitirlas. Estuvo mal, fallaste, cometiste un error y debes llamar las cosas como son. Ahora, como dije, la aflicción es algo bueno. Es esencial para la sanidad. Muchas personas buscan atajos, quieren esquivar la aflicción. Pero cuanto más grandes sean tus fallas en la vida, cuanto más grandes sean tus pérdidas en la vida, más tiempo va a tomar. Y lo que tienes que hacer es que tienes que dejar que Dios opere en tu vida. Y tienes que dejar que el tiempo opere en tu vida. Y Dios usa el tiempo. ¿Saben? Nos ponemos muy impacientes con nuestra propia recuperación. Te despiden de tu trabajo e inmediatamente buscas otra alternativa. ¿Sabes? ¿Y ahora qué voy a hacer? O acabas de terminar una relación e inmediatamente quieres saltar a otra. Y tenemos mucha prisa por arreglar las cosas, por apresurarlas. ¿Sabes? No puedes forzar la sanidad en tu vida. Cuando has fallado, no puedes forzar la sanidad. Tal vez tuviste un aborto.
No puedes forzar esa sanidad. Necesitas a Dios y necesitas tiempo. La recuperación y el crecimiento vienen en etapas. Y la sanidad es por la misericordia de Dios. No puedes forzar lo que ocurre. Así que lo primero que haces es afligirte. Mira lo que dice el siguiente verso. Salmo 51, verso 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Así que cuando vengo a Dios y le digo, Dios, he fallado, he cometido un error. Pensé que esto era lo correcto, pero no lo era. Era la cosa equivocada y estoy contra la pared. Y es todo un desastre y no se ve nada bien. Pero vengo a ti con un corazón quebrantado. Dios, vengo a ti con un corazón quebrantado. Estoy afligido. Y vengo ante ti con un espíritu contrito. Estoy arrepentido de esto. Ya no pienso que soy el capitán del mundo. Ya no pienso que soy el gerente general del planeta. Y estoy humillado. Estoy quebrantado, estoy contrito, estoy arrepentido. Eso es lo primero que hago, me aflijo. Ahora, esto es lo segundo. Y vas a sorprenderte, pero lo encontramos aquí en este pasaje. Dejo que mi grupo pequeño me apoye. Dejo que mi grupo pequeño me apoye. Cuando he enfrentado una gran pérdida, cuando he enfrentado una gran falla, cuando he atravesado un gran problema como este, permítanme mostrarles algunos ejemplos de lo que hizo Pedro. Marcos 16, verso 10 dice, la mañana de Pascua, ella, María Magdalena y algunas amigas fueron a la tumba para honrar a Jesús el día de Pascua y se dio cuenta de que no estaba allí. Ella habló con el ángel y ya conocen esa historia. Ella, María Magdalena, fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando. Una de las cosas que debes hacer cuando fallas en tu vida es resistir el impulso de aislarte. Resiste el impulso de aislarte. Cuando has fallado en algo, por ejemplo, te acaban de despedir, no quieres decírselo a nadie. Estás avergonzado, pero debes decírselo a alguien para compartir el dolor. Una carga compartida se divide, pero el gozo se multiplica. Debes resistir el impulso de querer manejar las cosas solo. Debes resistir el impulso de confinarte, de aislarte. Necesitas apoyo en tu vida más que nunca, luego de un fracaso. Este es el poder de Celebrando la Recuperación. Es el poder de nuestros grupos de apoyo. Así que luego de que Jesús fue crucificado, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban todos juntos en una casa. Estaban lamentándose y llorando. Su grupo pequeño estaba reunido. Ahora, esa fue la mañana de Pascua. Otro ejemplo es esa misma noche, la noche de Pascua, Juan capítulo 20. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Tenían miedo de que también los crucificaran. Pero de repente, en esa reunión de grupo pequeño, Jesús entró y se puso en medio de ellos. Ahora, nunca he visto físicamente que eso ocurriera en ninguno de los grupos pequeños en que he estado. Pero sí he sentido su presencia en medio del grupo pequeño, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez durante años y décadas y décadas. He visto cómo Jesús ha aparecido en mi grupo pequeño tantas veces que ni siquiera podría contarlas. Jesús ha llegado a través de un pensamiento, una idea, una oración, un abrazo, una preocupación, a través de algo que alguien dijo que ni siquiera sabía lo que decía, pero era como una flecha a mi corazón, y si no hubiera estado en ese grupo pequeño, me hubiera perdido lo que Dios quería decirme. No hubiera escuchado lo que Dios tenía que decirme quedándome en casa viendo la tele. Cuando te pierdes un grupo pequeño, tal vez te pierdes lo que Dios tiene que decirte. ¿Recuerdan que la semana pasada mencionamos que Jesús dijo que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo? Eso es un grupo pequeño. Y por eso es tan importante para nosotros aquí en la iglesia Saddleback. Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Sabes, en medio de una crisis no puedes pensar correctamente por ti mismo. Aquí hay otro ejemplo de este grupo pequeño. Juan capítulo 20, verso 26. Dice, 8 días después, una semana más tarde, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Ahora, podríamos estudiar la Biblia
y podría mostrarte que durante 50 días, entre la resurrección y el Pentecostés, todo lo que hicieron los discípulos fue ir al grupo pequeño. Esto fue lo que hicieron durante 50 días. Permanecieron juntos, se apoyaron mutuamente y atravesaron el trauma, atravesaron la crisis, atravesaron la pérdida, atravesaron su falla. Recuerden que no solo Pedro negó a Jesús, la Biblia dice que todos lo hicieron. Todos ellos negaron a Jesús. Y todos ellos estaban avergonzados y preocupados y se sentían mal por ello. Así que una semana más tarde estaban juntos nuevamente y podemos ver una y otra vez que ellos se reunían, oraban juntos, hablaban y se motivaban mutuamente. Ahora, no necesito repetir por qué necesitas un grupo pequeño, pero déjame decirte esto. Necesitas uno antes de que llegue la crisis. Necesitas tener un sistema de apoyo antes de que llegue la crisis. Es un poco tarde para formar un grupo pequeño cuando llega la mala noticia del médico. Es un poco tarde para formar un grupo pequeño cuando has sido despedido de repente. O escuchas la palabra cáncer. O cualquier otra crisis. Tienes problemas familiares. Tienes un hijo con problemas o un cónyuge con problemas. Es un poco tarde. Necesitas formar esa red ahora. Y no me canso de repetirlo. Es por eso que cada año, en nuestro tiempo de campaña, siempre decimos, inicia un grupo, inicia un grupo. Construye esas relaciones. Entonces, ¿qué hago cuando fallo? Me aflijo y luego dejo que mi grupo pequeño me apoye. Pedro se rodeó de un grupo de personas que podían apoyarlo en este tiempo difícil. Esto es lo tercero que debes hacer. Someterte a la misericordia de Dios. Me someto a la misericordia de Dios. Ahora sabemos que esto es lo que hizo Pedro, porque él escribe al respecto en la Biblia. Él escribió 2 libros en la Biblia. El primero se llama Primera de Pedro, y adivinen cómo se llama el segundo. Segunda de Pedro, están en lo correcto. Acaban de ganarse un Grammy, muy bien. Así que Pedro escribió estos 2 libros. Y sabemos qué es lo que cruza por su mente luego de haber fallado, porque las primeras palabras que escribe en su libro dicen lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Luego de los primeros 2 versos donde dice, soy yo, Pedro. Y luego dice a quién le escribe. Y en el verso 3 dice, por su gran misericordia. Él apenas estaba empezando el libro y ya está hablando de la misericordia de Dios. Porque Pedro sabía lo que significa ser perdonado. Pedro sabía lo que significa recibir misericordia. Lo que es recibir comprensión, recibir gracia. Por su gran misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Ya no soy el mismo Pedro de antes. Soy un nuevo Pedro. Dios nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Encierra la palabra esperanza. ¿Cómo puede un hombre que ha cometido una gran falla en la vida estar hablando de esperanza? Porque no es cuestión de condenación. Él dice, yo no estoy lleno de condenación. No estoy lleno de desesperación. No estoy lleno de vergüenza. No estoy lleno de timidez. No estoy lleno de inseguridad. Oh, Dios ya no podrá usarme nunca más. Porque Dios me ha llenado de esperanza por su gran misericordia. Y más adelante dice esto. En el capítulo 5 del mismo libro, hablando de su propia experiencia, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo podía Pedro escribir algo así? Porque él sabía lo que significaba. ¿Creen que se sintió ansioso luego de negar 3 veces a Jesús? Sí. Pero dice, pongan todas sus preocupaciones. Ahora, yo busqué esta palabra pongan en griego, y cuando dice poner, no se refiere a tirar algo, ¿saben? Como tirar un anzuelo, como tirar algo liviano. Algo que tiras con el movimiento de la muñeca, ¿sabes? Como cuando usas una caña de pescar. Y él no está hablando de eso. Esta palabra literalmente significa cuando llevas algo muy pesado y llegas y lo dejas caer. No puedes tirarlo ni siquiera 1 metro. Un mejor empleo de esta palabra sería dejarlo caer. Déjalo caer. ¿Qué falla en tu vida necesitas dejar caer? ¿Qué culpa, qué remordimiento, qué resentimiento, de qué recuerdo necesitas librarte? Para cantar, libre soy. Ahora tendrás esa canción en tu mente la próxima media hora. Pongan todas sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Solo déjalo caer, libérate de eso. Ahora, ¿qué significa ponerte en las manos de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo haces? Significa decir esto.
Significa acercarte a Dios en oración y decir, Dios, no hay ninguna forma, no hay ninguna forma en la que yo merezca tu perdón, o en la que yo merezca tu bondad, o que yo merezca tu gracia. No hay forma alguna, no hay forma alguna en la que yo merezca recibir todo esto. Pero tú, Dios, eres misericordioso, eres un buen Dios, eres un Dios lleno de gracia, eres un Dios amoroso. Tú estás lleno de misericordia y yo necesito un nuevo comienzo. Eso significa ponerte en las manos de Dios. No puedo ganarlo, no puedo merecerlo, no puedo negociarlo, no puedo sobornar a Dios, no puedo darle vueltas al asunto, no puedo hacer promesas. Si haces esto, yo haré esto o otro. No volveré a pecar. Escucha, si esa es tu área débil, estarás ahí de regreso en 5 minutos. Verás, Dios no muestra misericordia solamente cuando fallas una sola vez en la vida. Él demuestra misericordia, esa cosa en la que fallas cada día y varias veces en una hora. Él también te muestra misericordia allí. Y Él no se cansa de hacerlo. Pongan todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Necesitas ponerlo todo en las manos de Dios. Verás, la mayor parte del tiempo, Satanás te susurra esto al oído. No eres lo suficientemente bueno. No eres suficientemente bueno. Dios no podría usarte de ninguna forma, no después de lo que hiciste. Esta es la forma en que Satanás opera en tu vida. Antes de que cometas un pecado, Él lo minimiza. No es la gran cosa. Todo el mundo lo hace, no es la gran cosa. Él lo minimiza antes de que lo hagas. Y en cuanto cometes un pecado, cometes una falla, Él dice, ese es el peor pecado del mundo. Y ahora lo exagera. Y ahora de repente dice, ¿estás bromeando? ¿Tú hiciste eso? Y dices ser una mujer cristiana. ¿Te haces llamar un cristiano? Debes estar bromeando. ¿Quién te crees que eres? Y empieza a hablarte, y empieza a hablarte, y empieza a hablarte, guau, 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 al oído. Igual que hablaba la maestra de Charlie Brown. ¿Recuerdan cómo hablaba? Guau, 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 guau. Y está hablándote constantemente al oído. Satanás no quiere que pienses en la misericordia de Dios. Pero cuando dejas caer todas tus ansiedades, pierdes tu desesperación. Cuando dejas caer todas tus preocupaciones, cuando dices, me pongo en las manos misericordiosas de Dios, sé que no lo merezco, pero tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso, y tú quieres perdonar, te gusta perdonar, tú nunca te cansas de perdonar, tú eres fiel cuando yo soy infiel. Cuando dejo caer toda mi vida, cuando dejo caer mis ansiedades en sus manos, no voy a caer en desesperación. Así que vemos lo que Pedro hizo bien. Se afligió, dejó que su grupo pequeño lo apoyara y se sometió a la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Está bien? Hemos visto lo que Pedro hizo mal y luego vimos qué fue lo que Pedro hizo bien. Pero veamos qué es lo que hace Dios con Pedro, porque Él quiere hacer exactamente lo mismo sin importar lo que hayas hecho en la vida. Sin importar cuál sea tu falla, en cualquier área de la vida, esto es lo que Dios quiere hacer, lo que Jesús quiere hacer con tus fallas. Y de hecho, Jesús le dijo a Pedro de antemano 4 cosas. Le dijo, incluso antes de que Pedro le fallara, le dijo, quiero que sepas esto. Y en Lucas capítulo 22, Jesús le dice esto a Pedro. Simón, Simón. Saben, el nombre de Pedro era en realidad Simón, así que algunas veces lo llama Simón y otras veces lo llama Pedro. Simón, Simón. Jesús le estaba hablando con amor. Jesús estaba hablando con Pedro de hermano a hermano y le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Él quiere hacerte picadillo. Él quiere hacerte pedazos. Él quiere destruirte. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Pero Jesús dijo, yo he rogado en oración por ti. Esto fue antes de que ocurriera. Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo, y esto es lo tercero que dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, en otras palabras, Jesús esperaba que Pedro regresara. Ahora, lo cuarto que le dice es, para que después de eso fortalezcas a tus hermanos. Ahora, en este pasaje, Jesús dice 4 cosas acerca de los fracasos. Estas son las 4 cosas que, de hecho, vamos a ver 5 cosas que Él dice que necesitas saber cuando falles. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace Jesús con nuestros fracasos? Escribe esto. Número 1, lo primero, Él no se sorprende. Él no se sorprende. Dice, Satanás quiere zarandearte.
Él le dijo, antes de que ocurriera, vas a negarme. Vas a negarme 3 veces. Le dijo, vas a negarme 3 veces antes del amanecer. Cuando el gallo canta, o quien sea que cante. Le dijo, tú vas a negarme. Ahora, este es el punto. Dios nunca se sorprende y nunca vas a encontrar a Dios con la guardia baja, hagas lo que hagas. Nunca. Eso no lo vi venir. ¡Wow! No te hubiera hecho si hubiera sabido que harías eso. Él ya lo sabe todo en tu vida y de antemano conoce todos tus puntos débiles. Me encanta que en el libro de Mateo, verso 26, Jesús dice, todos ustedes perderán la confianza por lo que me pasará esta noche. Él fue brutalmente honesto. Todos perderán la confianza por lo que me pasará en las próximas horas. Dios lo sabe todo acerca de tu vida. Salmo 103, verso 14. Dios sabe todo de nosotros. Sabe que estamos hechos de polvo. Somos humanos, ¿está bien? No somos dioses, somos humanos. Y por cierto, no solo sabe todo acerca de ti, sino que también sabe todo lo que Satanás hará. Así que Él no se sorprende. Él no se sorprende cuando fallas. Ahora, lo segundo que hace Jesús, y esto tal vez se sorprenda, es que ora por nosotros. Él ora por nosotros. Él le dijo eso a Pedro. Le dijo, Pedro, ya he orado por ti. ¿Sabes tú qué es lo que Jesucristo está haciendo ahora mismo en el cielo? Está orando por ti. ¿Sabías eso? La Biblia dice que ahora mismo en el cielo Jesucristo está orando por ti. Dirás, un momento, Jesús es Dios. ¿Cómo puede Dios orarse a sí mismo? ¿Qué? ¿Tú nunca hablas contigo mismo? Si tú puedes hablar contigo mismo, creo que Dios también puede hablarse a sí mismo. Y cuando Dios se habla a sí mismo, eso se llama oración. Y Dios el Hijo habla con Dios el Padre en una relación. Y la Biblia dice esto en Hebreos 7. Jesús puede salvar para siempre, incluso de todos los fracasos que has cometido. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo, está intercediendo por ellos. ¿Qué es la intercesión? Es pedirle algo a alguien para alguien más. Esto es increíble. Jesucristo ahora mismo está orando por ti. Eso es lo que hace Dios. Cuando conoce las fallas que has cometido y cuando conoce las fallas que ni siquiera sabes que vas a cometer, Él está orando por ti. Número 3. Lo tercero que hace Jesús, Él cree en nosotros. Esto es muy tierno. Esto es increíble. Esta es misericordia increíble. Es gracia sublime. El que Jesús cree en nosotros, aún en nuestros peores momentos, y espera que nos recuperemos. Y en el verso 22 dice, Pedro, he orado por ti, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Él no dice, si es que te arrepientes y vuelves a mí. Él ya sabía que volvería. Él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Él cree en ti. Dice, creo en ti. No si es que te arrepientes. Él dice, ¿cuándo te arrepientas? Cuando eso ocurra. Esta es la marca de un verdadero creyente. Miren el siguiente verso. Proverbios 24, verso 16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Ahora, quiero que vean este versículo. Es algo muy importante. Incluso los justos se caen y fallan. Porque 7 veces podrá caer el justo. Oh, entonces no caen solo las personas malas. No, los justos también cometen errores. Dice, porque 7 veces podrá caer el justo, incluso las personas buenas, incluso las personas bien intencionadas, seguidores de Cristo, caen, fallan, tropiezan. Y no solo lo hacemos a menudo, 7 veces. No sé si has pensado alguna vez en esto, pero tus mayores debilidades son habituales. No es algo que hiciste una sola vez. Si es una debilidad en tu vida, lo has hecho una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y Dios quiere mostrarte misericordia en eso también. No solo los grandes pecados, cometí un gran pecado. No, esas cosas que haces todos los días, esas cosas que te están comiendo todo el tiempo. Las mayores debilidades son habituales, fallamos una y otra vez. Y Dios no muestra misericordia solo una vez, Él lo hace todo el tiempo. Ahora, me encanta el hecho de que Jesús cree en nosotros, incluso cuando fallamos. Y un buen ejemplo de esto es una historia secundaria que, si no lo has visto,
En la historia de la Pascua, perdiste el punto de todo esto. Pero Dios creía tanto en Pedro que a pesar de que sabía que iba a fallarle, que iba a traicionarlo 3 veces, mientras Jesús era torturado. Durante todo ese tiempo, Él dice, estoy llorando por ti y cuando vuelvas, quiero que fortalezcas a los hermanos. Y vemos un ejemplo de que Jesús creía en Pedro porque le dijo al ángel esa mañana que animara a Pedro en especial, la mañana de Pascua. Miren este verso, Marcos 16, versos 6 y 7. El ángel les dijo, estaba hablando con María Magdalena y la otra María, que fueron a la tumba. El ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Él no está aquí. Él ha resucitado. Ahora, vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. ¿Escuchaste eso? Cuéntale a sus discípulos, incluido Pedro. ¿No esto es redundante? ¿Acaso no era Pedro un discípulo? Y si Pedro era un discípulo, ¿por qué dice cuéntenle a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué recibe Pedro una mención especial? Porque Jesús creía en él. Y sabía que Pedro estaba avergonzado, tenía remordimiento, estaba lleno de autocondenación, estaba afligido en este momento por su propio fracaso y necesitaba una palabra de ánimo. Lo dije la semana anterior. Cuando vienes a Jesucristo, Él no te regaña, Él te salva. Él no vino a derribarte, vino a edificarte. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Y dice, ve a decirle a los discípulos. Oh, y por cierto, dile a Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro estaba completamente abatido. Él estaba en su punto más bajo. Y cuando tú estás en tu punto más bajo, Dios te llama por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Él sabe lo que estás atravesando. Él sabe el dolor que sientes. Y Él te llama por tu nombre. Ve a decirle a los discípulos, ay, por cierto, dile a Pedro, mención especial. Eso es amor. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que Jesús hace. Él nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. Él nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. Ahora, hay una hermosa historia en el último capítulo de Juan, Juan capítulo 21, donde Jesús no nos enseña acerca de la misericordia, sino que nos da el ejemplo con este grupo de fracasados, cada uno de ellos quienes lo abandonaron en su tiempo de mayor necesidad. Estuvieron con él por 3 años y medio, lo abandonaron, todos lo dejaron, todos se dispersaron. Y dice esto en Juan 21, 2 semanas después. 2 semanas después de la resurrección, 2 semanas después de la Pascua, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos. ¿Saben? ¿Recuerdan que les dije que Jesús estuvo en Jerusalén 40 días más? Se le apareció muchas veces a muchas personas. Una vez le predicó a 500 personas. Se sentó a comer con algunas personas. Conversó con algunas personas. 2 semanas después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos, junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Aún no habían visto a Jesús y él dijo, me voy a pescar. Saben, amigos, esa es una señal de depresión. Saben, acabo de pasar 3 años y medio con Jesús. Lo eché a perder. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a regresar a lo que hacía antes de conocer a Jesús. Yo era un pescador. Me voy a pescar. ¿Alguien quiere venir conmigo? Me siento un poco deprimido en este momento, así que me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Alguna vez te has sentido así? He estado pescando toda la noche y no he agarrado nada. Amigos, eso se llama fracaso. Ellos habían fallado. Eran pescadores profesionales y estuvieron toda la noche, pero no pescaron nada. Nosotros también vamos, dijeron los demás, así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y él les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos.
Eran honestos acerca de su fracaso. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Así que ellos lo hicieron lo que les dijo Jesús. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. No, ¿de verdad? Veamos, este hombre hace milagros. Está en la orilla de la playa y además logras atrapar más en 3 minutos de lo que has atrapado en toda la noche. Sabes, Dios puede hacer más en tu vida en 5 minutos de lo que tú puedas hacer en 15 años de planes. Simplemente hazlo a su manera. Simplemente haz lo que dice Jesús y tendrás mucho más éxito en tu negocio, en tus relaciones, y solamente lo haces a su manera. Así que hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran e instantáneamente atraparon más peces de los que la red podía contener. Luego Juan le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Ahora, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Me encanta esta escena. Pedro estaba desnudo. Él estaba pescando. Eran un montón de hombres pescando. Saben, ellos estaban pasándola bien. No estaban posando para nadie. Simplemente decía, no quiero tener que lavarla. No quiero ensuciar mi ropa. Pero cuando se dio cuenta que era Jesús quien estaba a la orilla, se puso la túnica inmediatamente, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Jesús sabe cocinar. Me gustaría ver eso en el canal de cocina. ¿Pueden imaginar a Jesús en MasterChef? Jesús, tú ganaste de nuevo. Cuando llegaron a la orilla, Jesús estaba haciendo un asado. Ese es mi Salvador. Él había cocinado pescado a la brasa y pan. Jesús les preparó una parrillada. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Que, por cierto, yo les dije cómo sacarlos, pero no mencionemos eso. Ustedes no agarraron nada en toda la noche, pero traigan los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes y aún así no se había roto. Ese es otro milagro. Porque si estudias la Biblia, verás que siempre estaban arreglando sus redes. Eso es lo que estaban haciendo cuando Jesús los conoció, hacía 3 años y medio. Ahora, acérquense y desayunen, les dijo Jesús. Mereces una pausa. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió. Encierren eso. Jesús les sirvió. Les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, aquí vemos un cuadro maravilloso. Era de madrugada, en los muelles del mar de Galilea, este hermoso lago. Volvieron a fracasar, pero cuando lo hicieron como Jesús dijo, tuvieron éxito. Él les cocinó el desayuno, les cocinó pescado y pan, y luego les sirvió el desayuno. Pregunten, si tu mejor amigo acaba de traicionarte, acaba de darte la espalda y te negó, en medio de una crisis, ¿le prepararías el desayuno? Eso es misericordia. Eso es misericordia. Esa es la forma en que Dios responde a la traición de Pedro. Él le prepara el desayuno. Todo está perdonado. Todo está cubierto por la sangre. Todo es misericordia. Todo es gracia. Ya todo pasó. Vamos a desayunar. ¿Quieres más pan? Toma, te preparé un sándwich de pescado. Un pequeño muffin de pescado. ¿Saben? Él ofreció el desayuno. ¿Harías eso por tu mejor amigo que acaba de traicionarte? No en esta vida. Y si lo hicieras, seguramente escupirías en la comida. Pero Jesús mostró misericordia. La misericordia de Dios para ti no depende de tu desempeño. Mira el siguiente verso. Lamentaciones capítulo 3.
El fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. Nunca se consume. Nunca se agota. El fiel amor del Señor hacia ti nunca se acaba. Nunca se agota. Nunca se termina. Sus misericordias jamás terminan. Jesús nunca dirá, muy bien, ya he tenido suficiente de tus fallas. Por la millonésima vez. ¡Basta! No, Él no dice, ya he tenido suficiente de tus fallas. Dice, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. No es la misma misericordia para el mismo pecado. Tengo nueva misericordia cada mañana. La fidelidad de Dios y su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Te das cuenta de la fidelidad de Dios hacia ti? Es por su misericordia. Permítanme mostrarles uno de los versículos más increíbles en la Biblia para mí. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él, Dios, permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ves cuánta misericordia te muestra Dios? Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes darte por vencido con Dios, pero Él nunca se dará por vencido contigo. Tú puedes serle infiel a Dios, pero Él nunca te será infiel a ti. Esa es su misericordia. Ahora, la última cosa que Jesús hace por su misericordia, para mí, es la cosa más increíble de todas. Y es lo siguiente. Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. La iglesia está siendo construida sobre personas fracasadas. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando hayas vuelto a mí, fortalece y edifica a tus hermanos, a la iglesia. Fortalece a tus hermanos. Él le dijo, no quiero que desperdicies tu fracaso. La semana anterior hablamos de no desperdiciar tu dolor. Esta semana Dios quiere decirte, no quiero que desperdicies tus fracasos. No quiero que desperdicies tus pecados. Quiero usarlo todo para fortalecer a tus hermanos, para fortalecer a los creyentes, para edificar la iglesia. El resto de esa hermosa historia, de ese hermoso amanecer en Galilea, dice lo siguiente, verso 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Recuerdan lo que dijo Pedro en la última cena? Señor, incluso si todos los demás te niegan, yo no te negaré. Él se estaba comparando a los demás. Así que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? No le dijo más que estos. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Entonces Jesús le preguntó por tercera vez y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Así que le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le contestó, entonces, alimenta a mis ovejas. ¿Por qué le hizo Jesús esa pregunta 3 veces? Él estaba dando a Pedro la oportunidad de compensar las 3 veces que lo negó. Él lo negó. Y ahora le dice, te quiero. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, volvamos al punto donde iniciamos este mensaje. 2 de los mejores amigos de Jesús cometieron el mismo pecado en el peor momento para Jesús, en su arresto. La traición de Judas y la negación de Pedro. Es el mismo pecado.
Ambos le dieron la espalda a Jesús, pero lo expresaron de forma diferente. Ambos negaron a Cristo. Ambos fallaron de forma miserable. Judas se convirtió en un traidor. Pedro se convirtió en un maestro. Alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Cuida mis ovejas. Fortalece a tus hermanos. Judas se convirtió en un traidor. Jesús dice, quiero que te conviertas en un maestro. Pregunta, ¿en qué te convertirás gracias a tu fracaso? Necesitas pensarlo bastante bien. ¿En qué vas a convertirte? Gracias a tus fracasos en la vida. ¿Traidor, maestro? Verán, ambos cometieron grandes fallas. Judas perdió el control. Pedro fue redimido. Judas fue y se ahorcó. Pedro se convirtió en el líder de la iglesia. Judas se dio por vencido. Pedro recibió el perdón. Todo tiene que ver con el recibir la misericordia de Dios o no. Judas murió en condenación. Pedro vivió en celebración de la misericordia de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Y en qué vas a convertirte gracias a tu fracaso? La verdad es que Dios está edificando su iglesia con personas que han fracasado. Él nunca ha utilizado a nadie que no haya fracasado. Mateo 16. Jesús dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Algunos de ustedes saben que este es un juego de palabras en el griego, porque utiliza dos palabras, Petros y Petra. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que era el nombre de Pedro, que es Petros. Y Petros es una piedra. Es una pequeña piedra, es un guijarro. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro. El nombre de Pedro literalmente significa piedra. Su nombre era Simón Pedro Bar Jonás. Bar Jonás es hijo de Juan, así que ahora se llamaría Piedra Juanola. ¿No es cierto? Petros Bar Jonás sería Piedra Juanola en la actualidad. Piedra Juanola, ¿saben? Es uno de los discípulos clave. Y dice, tú eres Petros, ahora te digo que tú eres Pedro, Petros. Y sobre esta roca, Petra, ¿saben qué es Petra? Es un peñasco. Es un peñasco. Es una roca grande. Algunas veces es una roca enorme, como una montaña hecha de granito, como el Peñón de Gibraltar. Y le está diciendo, Pedro, tú has sido una piedra, tú has sido un guijarro, pero vas a ser como la roca de Gibraltar. Y sobre esta fe voy a edificar mi iglesia. Ese hombre temperamental, ese hombre impulsivo, ese hombre que se equivoca todo el tiempo, que se preocupa por complacer a las personas, que se preocupa por lo que tiene que decir, dice, tú eres la clase de persona que voy a usar para edificar mi iglesia. Dios quiere edificar su iglesia sobre tus fracasos, así que déjame hacerte dos preguntas para terminar. ¿Qué fracaso has tenido en tu vida que Dios quiere usar para edificar su iglesia? ¿Crees que Dios quiere que desperdicies ese fracaso? Si has tenido un matrimonio fallido, debes ayudar a salvar matrimonios. Porque tú conoces el dolor de un matrimonio fallido. Si has tenido una bancarrota, necesitas ayudar a las personas con su administración financiera que enfrentan la bancarrota, porque nadie puede entenderlo mejor. Si tienes un hijo rebelde, necesitas estar en ese ministerio. Si has tenido un aborto, necesitas ayudar a mujeres que están luchando con eso. Si has sido abusado o violado, necesitas ayudar a las personas en esas circunstancias. Si tuviste una adicción, necesitas ayudar en celebrando la recuperación. ¿Qué fracaso usarás para ayudar a edificar esta iglesia? Si has sido un soldado herido, necesitas ayudar a otros soldados heridos. Si has tenido cáncer, necesitas ayudar a personas que han tenido cáncer. No desperdicies tu dolor. No desperdicies tu futuro. No desperdicies tus fracasos. Dios quiere convertir tu más grande fracaso en tu más grande ministerio. Y la segunda pregunta es esta. ¿Vas a responder como Judas o como Pedro? Es el mismo pecado, es el mismo fracaso. Ambos fallaron a lo grande.
Pero tan solo 50 días después del mayor fracaso en la vida de Pedro, su falla más grande, la noche más miserable de su vida y su mayor vergüenza, 50 días más tarde, en el día de Pentecostés, fue Pedro, ese hombre a quien Dios escogió, quien predicó en el día de Pentecostés para iniciar la iglesia, y 3,000 personas recibieron salvación y fueron bautizadas ese día. Ese hombre, esa es la misericordia de Dios. No había pasado un año, solamente 50 días. ¿Vas a ser Judas o vas a ser Pedro? Vamos a orar. Todos hemos fallado. Nunca fracasas, dice la gente, hasta que renuncias. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay algunas cosas a las que deberías renunciar. Pero no fracasas si aprendes tu lección. Puedes aprender del fracaso y puedes usarlo para ayudar a los demás. No seas un traidor, sé un maestro. Ayuda a las personas con esas cosas que has atravesado. No desperdicies tu dolor, no desperdicies tus fallas. Dios usa los fracasos para edificar esta iglesia. Puedes decir, querido Dios, yo admito que a menudo he sobreestimado mis fuerzas. Yo admito que a menudo he tenido miedo a la desaprobación de los demás. Y admito que a menudo he hablado sin pensar. Y estas fuentes comunes del fracaso son verdad en mi vida. Quiero hacer lo correcto al igual que Pedro. Quiero afligirme. Quiero ofrecerte un espíritu contrito y humillado, un corazón quebrantado y arrepentido. No seguiré intentando hacerlo por mi cuenta. Me uniré a un grupo pequeño, o voy a iniciar un grupo pequeño, o seré parte de un grupo pequeño, como tú lo enseñas y como tú lo mandas. Pero sobre todo, Jesús, me someto a tu misericordia. Pongo toda mi ansiedad sobre ti porque tú cuidas de mí. Gracias, Jesucristo, porque tú no te sorprendes con mis fracasos. Gracias porque has estado orando por mí. Gracias porque crees en mí. Gracias porque tú esperas que me recupere. Y aunque 7 veces caiga el justo, se levantará nuevamente. Gracias porque me muestras misericordia cuando estoy decaído. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y gracias por tu gran fidelidad. Te pido que uses mis fracasos para edificar tu iglesia. Y al igual que usaste a un hombre con muchos errores, llamado Pedro, luego de unos cuantos días de su más grande vergüenza, te pido humildemente que me uses a mí. Y pongo toda mi vida sobre tu gracia. Toma las piezas rotas de mi vida y haz de ellas algo hermoso. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.